a que trabajen en equipo. Curiosamente, hay personas que no se han conectado a Canvas y la revisión de los módulos, es decir, de lo que uno postea para cada semana en Canvas es algo personal, pues. El sistema registra cuándo ustedes entran y cuánto tiempo pasan dentro de Canvas, dentro de cada materia. Entonces, me llamó la atención ver que algunos compañeros no se conectaron toda la semana pasada. Su última conexión una de las personas era desde el 10, entonces ya tiene varios días de no entrar a la materia. La pregunta es, ¿cómo está haciendo? Buenos días, Miriam y Bridget y Wendy. Entonces, yo entiendo que estamos trabajando en equipo, pero entonces imagínense, quiere decir que algunos de ustedes sí están siendo responsables con el trabajo y están entrando a revisar las cosas en Canva. Quiere decir que los otros compañeros solo andan así y ni siquiera revisan por ellos mismos las indicaciones, sino que esperan que los demás compañeros les resuelvan. Lastimosamente, son malas prácticas que están arraigadas. Bueno, por otro lado, a diferencia de la semana quizás antepasada, en esta semana sí hubieron algunos pendientes con la actividad, no todos lograron entregar. Y quiero aclarar eso porque me preguntaban sobre esa cuestión. Y recuerden que siempre para cada actividad hay una rúbrica. Perdón, no están viendo eso. Están viendo otra cosa. La agenda para este día, después del saludo, es la aplicación de la actividad de la semana. Luego vamos a hablar sobre la parte de Word y el marco referencial. Entonces ahorita les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que quiero explicar. Bien, recuérdense que siempre para cada actividad hay una rúbrica. Debajo de la actividad se encuentra la rúbrica. Entonces, si ustedes se fijan, hasta ahora es un patrón constante y lo va a hacer durante toda la materia conmigo. La parte de la puntualidad es evaluada, pero me preguntaban que si la podían entregar en esta semana. Si ustedes se fijan en la configuración de la actividad también, está abierta hasta dentro de 2 semanas. Lo que quiere decir que obviamente la fecha de entrega es esta, pero quiere decir que dentro del sistema va a estar disponible a partir del 24, sería este lunes, pero se va a cerrar hasta el 6 de septiembre. Y eso tiene que ver con esta parte también que está acá. Si ustedes se fijan en el necesita mejorar, que es la puntuación más baja de 0.5, aparece que entregó con más de una semana de retraso. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, si no me entregan la actividad en esa semana, no hay problema, el sistema igual va a seguir teniendo abierta la actividad, pero obviamente la ponderación, ustedes se pueden fijar, para eso es una rúbrica, la ponderación va a ir disminuyendo según el tiempo de atraso. Y esto lo hago porque es para nosotros importante la cuestión de la puntualidad. Si ustedes se recuerdan, ustedes hicieron un diagrama en donde demostraron que el proceso de investigación científica es eso, es un proceso sistemático que lleva una serie de pasos, que para poder pasar al siguiente nivel, digámoslo así, o a la siguiente escala, yo necesito haber pasado la anterior. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros no vamos avanzando, lo que va a pasar es que si se va permitiendo que grupos se vayan quedando rezagando, lo que va a pasar es que estos grupos están básicamente atrasándome a mí, en el sentido de que todos deberíamos de ir al mismo son, o sea, todos deberíamos de ir en el mismo nivel y todos deberíamos de ir haciendo lo mismo. Entonces, cuando un grupo no va haciendo esto, lo que genera es que tenga que estar dándoles asesorías para una cosa y para otra. Entonces, cuando todos deberíamos de ir al mismo nivel. Y por otro lado, al final, esto es una cuestión de experiencia. Al final, aquellos que van atrasados lo que pretenden es hacer una media con tal de salir del compromiso, pero ni siquiera se molestan en hacer bien las cosas. Hay algunos grupos incluso de que desde ahorita nos están molestando por hacer bien las cosas, y eso se los quiero aclarar. Yo se los dije en las reuniones pasadas. Ahora, entiendo que ustedes que sí asisten a las reuniones no han de cometer estos errores. Me imagino que los problemas los estoy teniendo
con aquellos que no asisten a estas reuniones, porque precisamente cometen los errores que les digo que no cometan. Yo les dije, su investigación es única, es de ustedes, no hay otra como su investigación. Desde el momento en que ustedes la delimitaron en tiempo, personas y lugar, ustedes hicieron una investigación única, están por hacer una investigación única, no van a hallar otra igual. Y les dije, incluso si ustedes, por ejemplo, lo que hicieron y que estaría válido, no sería ningún problema hacer eso. Si ustedes lo que hicieron fue encontrarse una tesis sobre ese tema y sobre ese lugar, ustedes dijeron, yo ya tengo hecha toda la materia. En parte sí, no le voy a negar, en parte sí, pero en parte, no en todo, porque igual los tiempos cambian, la metodología cambia, usted tiene una visión distinta de las cosas, entonces todo eso lo hace único. Siempre la investigación va a ser única, siempre va a ser solo de ustedes, porque ustedes la conciben de esa manera. Al final la investigación también tiene que ver, si bien es cierto, por eso tratamos de hacerla objetiva, para que no sea influenciada por los aspectos personales, es de reconocer que siempre va a ir influenciada por los aspectos personales. Por eso tratamos de no hacerla personal. Por eso incluso hasta la hora de escribir no escribimos como que esto es mío, escribimos como que esto es impersonal. Yo no digo mi investigación, digo la investigación, porque básicamente estamos, incluso hasta en el lenguaje, tratando de no hacer algo personal, sino que tratando de hacer algo científico. Y lo científico es objetivo. ¿Saben qué es objetivo? Objetivo es algo que es así, no está influenciado por lo que yo pienso o creo. ¿Ya? Las creencias son subjetivas, o sea, vos podés creer lo que vos querás, pero la ciencia es objetiva. Te guste o no te guste, las cosas son así, son ciencia. Te guste o no te guste, existe la gravedad. Si querés creer en ella o no, ese ya es otro asunto, ¿verdad? Entonces, la ciencia es objetiva. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, estamos tratando de hacer ciencia. Entonces, hasta la hora de que nosotros redactamos nuestro documento, no lo tratamos como nuestro, porque tratamos de hacernos impersonales a la investigación, tratamos de hacerlo objetivo, no agarrar sentimientos dentro de la investigación. Obviamente eso es difícil, claro que es difícil, pero de eso se trata, de que entre más fría tengan la mente, más objetivos van a ser y entonces más ciencia estarían haciendo. Porque si está plagado de sus sentimientos, de sus emociones la investigación, entonces eso tal vez no es investigación, eso tal vez es su diario. O sea, usted ha puesto sus pensamientos, no lo que dice la ciencia. Entonces, hasta la hora de que lo escribimos de tal manera que pretendemos no vincularnos. Pero es difícil, porque al final es nuestro, ese va a ser su producto, ese va a ser su hijo, algo que le va a haber costado días de esfuerzo. Entonces, usted siempre va a sentirse propio, o sea, usted va a sentir que eso es suyo y que no va a querer que ni siquiera alguien hable mal de él porque usted lo parió, así de simple. Pueda que esté malo, pero usted lo parió y no va a querer que nadie hable mal de su trabajo. Espero que en algún momento de su vida lleguen a tener esa pasión por sus trabajos. ¿Ya? Y si no los tienen, pregúntense por qué no se están apasionando por sus trabajos. Lo más seguro es que no están poniéndole el esfuerzo que necesitan para llegar a apasionarse por sus actividades. Bueno, el asunto está en que les digo esto, uno, porque ya revisé trabajos en donde están cometiendo el error de tratar su trabajo como que si fuera su diario. No es su diario, no hablen de nuestra investigación, nuestro trabajo, eso no es correcto, ni en la introducción, que me imagino que todo eso son como elementos, digámoslo así, mañosos que se han agarrado por los trabajos que se han hecho en el instituto y que se han hecho en la escuela. Las investigaciones sí son suyas, ojo, es que no sé si no me logro dar a entender. La investigación es suya, es propia, pero recuerde que usted no está contándole su vida, no está leyéndole su diario a la gente, a los científicos. Usted está hablando de un documento formal, está hablando de un documento científico. Usted lo va a presentar con toda la formalidad que merecen los otros científicos.
Entonces, usted no va a hablar de mi investigación, nuestro trabajo, usted va a hablar la investigación, el trabajo de investigación científica, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo va a tomar de manera impersonal, ¿ya? Bien, entonces, aparte de eso, el asunto que le digo que es propio, es único de ustedes, es porque se han ido a copiar y a pegar algunos grupos. Y les vuelvo a repetir, eso no les sirve. Es que no sirve en absoluto que vayan a copiar y a pegar porque no refleja lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, y quiero que entiendan esto y por eso lo tomé desde ahí, es un proceso. Cada paso que dan permite dar el siguiente, pero obviamente esos pasos están vinculados. Entonces, usted no puede pretender hacer un título X y luego copiar el objetivo de otro trabajo porque simplemente no pegan. ¿Ya? Y algunos han hecho eso. Tienen un título de investigación y luego me ponen unos objetivos específicos que no tienen nada que ver con su investigación, porque solo los han ido a copiar y los han pegado. Les vuelvo a repetir, así no funciona, porque la investigación es suya, ¿ya? Entonces, usted es el que sabe qué es lo que va a hacer. En los objetivos específicos, yo lo que hago es conglomerar esos, por ejemplo, 3 pasos grandes que voy a dar y que como resultado me va a dar entonces el objetivo general. Más o menos eso funcionaría como esta fórmula. Objetivo específico, vamos a hacer esto, objetivo específico 1 más objetivo específico 2 más objetivo específico 3 es igual al objetivo general. Así funcionan los objetivos. Es decir, lo que yo voy haciendo con los objetivos, y por eso es que los hago de manera jerárquica, es decir, el 1 es el 1 porque es lo 1 que voy a hacer, el 2 es el 2 porque es lo 2 que voy a hacer, y el 3 es el 3 porque es lo 3 que voy a hacer. La suma de estos 3 da como resultado el objetivo general. O sea que cuando yo leo estos 3, tiene que darme como resultado el objetivo general. Entonces, ustedes tienen un objetivo general que ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el objetivo general? Compañeros, ¿cómo hicieron el objetivo general? ¿De dónde salió? Del título de la investigación. Correcto, correcto, Eli, perdón, Eli Arias. Correcto, del título de investigación, ¿ya? El objetivo general es producto, vamos a hacer una flechita por acá, tiene que haber, lo voy a hacer abajo. El objetivo general, producto, al revés, producto del título. ¿Recuerdan qué es el título de investigación? ¿Recuerdan qué es lo que lleva el título de investigación? ¿Se recuerdan que también les hacía fórmulas? ¿Cómo se estructura el título de investigación? Hicimos una semana solo de título de investigación. El verbo en acción más el tema más el lugar o población. Eso es el título de investigación. Entonces, del título de investigación saco el objetivo. Y el objetivo lo desgloso en 3 grandes fases, en 3 pequeñas fases, que me va a dar como resultado el objetivo general. Entonces quiere decir que al final todo esto está concatenado.
entienden que es concatenado. Todo esto está unido, está seguido, ¿ya? Forma una cadena, pues todo esto va formando una cadena. Entonces, por obvias razones, cada elemento está vinculado al anterior. Entonces, desde el momento en que ustedes pusieron, por ejemplo, lo que les decía, estos tres elementos es lo que se llama, aquí no puedo escribir, no es como una pizarra, estos tres elementos, solo lo voy a decir, es lo que llamamos delimitación del tema. ¿Ya? Esto, delimitar, es decir, especificar población, lugar y tiempo, delimita el tema, lo hace título de investigación y lo vuelve único. ¿O va a volver a existir otro agosto a noviembre del año 2020? Les pregunto, ¿va a volver a existir? ¿Va a volver a existir de agosto a noviembre del año 2020? Claro que no, Bridget, porque así no funciona el tiempo. Va a volver a existir, ojo, va a volver a existir el grupo A1 de la licenciatura en enfermería del año 2020. O sea, ustedes como grupo van a volver a existir otra vez en otro tiempo, así con las características que tienen cada uno de ustedes hoy, con lo que ustedes saben hoy, no van a volver a existir. Pueden, por ejemplo, imagínense, pueden ser que el otro año, a esta fecha, se reúnan. Ustedes inventaron hacer una reunión y se reúnan, pero no van a ser los mismos. Sus conocimientos han cambiado, posiblemente han madurado. Algo que no sabían ahora lo saben, posiblemente en relación al tema de que se esté investigando. Lo que quiere decir que incluso ustedes mismos, ustedes todos, pueda que si yo los entrevisto el otro año sobre el mismo tema, no tengo los mismos resultados. O incluso no me puedo ir hasta el otro año, me puedo ir el otro ciclo. Ustedes mismos como grupo investigan un tema este año, el otro año ya no saben lo mismo. ¿Y saben de dónde cambió? Desde el momento en que lo sometí a la primera investigación. Porque desde la primera investigación surgieron dudas, surgieron preguntas. Para la segunda investigación, sus conocimientos ya cambiaron. Por ende, aunque ustedes sean supuestamente la misma población, no son exactamente la misma porque sus conocimientos ya cambiaron. Entonces, cada investigación es propia de su tiempo y de su lugar y de su población. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo sí puedo tomar ejemplos de otros trabajos, pero no me sirve copiarlos. No funcionan así, ¿ya? Porque incluso ustedes mismos se van a dar cuenta después. Primero Dios, yo de verdad espero que sí. Se van a dar cuenta después de esta investigación que van a hacer y posiblemente en la investigación 2, primero Dios se den cuenta y si no, pues se dan cuenta en tesis y si no se dan cuenta en tesis, primero Dios van a llegar a hacer una maestría y pues en la maestría se van a dar cuenta. Pero se van a dar cuenta de que van a ver su trabajo anterior y van a decir, no hombre, cuántos errores. Y quizás van a investigar el mismo tema, pero lo van a hacer de una manera distinta porque tienen más conocimientos. Entonces, cada cosa es particular, cada cosa es propia de su tiempo, de su lugar y de la población. Entonces, incluso ustedes mismos pueden que este mismo tema que tienen hoy lo quieran investigar después y ya no lo van a investigar igual, lo van a investigar distinto porque tienen otros conocimientos. Entonces, cada investigación es propia, pues. Por eso se los comparaba como una madre que tiene un hijo. Sea bueno, sea malo, pero es suyo. Igual lo va a querer, pero es suyo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto también? Hoy vamos a ver también sobre la cuestión de plagio. Miren, hoy es muy fácil saber si los trabajos son plagiados. Y ya les dije que incluso hasta si ustedes llegan a ganar un título con un documento plagiado, ustedes van a perder su título. Aunque ya estén graduados, aunque ya estén en primero o en segundo año
de estar en el hospital, igual van a perder su título y por obvias razones, al no tener título, usted debe de ser sacado de su cargo, porque usted fue contratado porque usted tenía un título. Pero si usted no tiene el título, entonces su cargo, su función dentro del hospital no tiene razón de ser y entonces debe de ser destituido. Entonces, ahora, esto es como la cuestión con los niños. Ustedes no nacen sabiendo esto, ustedes no nacen con esta conciencia, con esta educación de no copiar. A ustedes se les tiene que inculcar el aprender a hacer sus trabajos por ustedes, no a partir de copiar y pegar. Y yo les había dicho, porque lo sostengo, en esta parte de la situación problemática, en parte de la justificación, y en lo que viene esta semana, que es el marco de referencia, sí vamos a utilizar trabajo de otras personas, pero no se las vamos a plagiar, les vamos a reconocer su aporte. ¿Cómo? A través de cita, ¿ok? Ya voy a hablar sobre eso de la cita. Entonces, sí vamos a utilizarlo y porque sí son necesarios. ¿Por qué nosotros utilizamos otras fuentes de trabajo y las mencionamos? Uno, porque sirve para darle peso a la mía. Yo no soy nadie, pero alguien que sí es reconocido en términos de investigación o que tiene maestrías, tiene posgrados, trabaja en una universidad de prestigio o trabaja en un centro de investigación, etcétera, y yo estoy usando su información. O sea, esta información no es mía, no me crean a mí, pero esta persona, esta institución, este es un ministerio, esta es una ONG internacional, a ellos créanle. Por eso entonces nosotros usamos citas, usamos referencias, que esta información no es mía, porque a mí no me tienen que creer, yo no soy nadie, pero no le van a creer a la OMS, no le van a creer a la OPS, a la UNICEF, a CEPAL, no le van a creer al Ministerio de Salud del Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo uso la información de ellos precisamente para darle peso a mi trabajo, ¿ya? Para darle más relevancia a mi trabajo, pero no puedo utilizar la información solo porque yo vengo, la copio y la pego. Eso se llama plagio, porque si usted no dice de dónde la sacó, estamos asumiendo que entonces usted la parió, que es suya. Y entonces usted se vería beneficiado del reconocimiento y del posible título que usted pueda adquirir por ese trabajo de investigación, y en este caso ustedes se verían beneficiados por una nota de una información que ustedes no han procesado, de algo que no salió de su cerebro. Entonces al final están cometiendo plagio, porque siempre van a obtener beneficio. Desde el momento en que ustedes la presentan dentro de su trabajo, es su trabajo. En la portada aparece su nombre. Entonces, se supone que lo que está ahí es suyo. Claro, pueda que haya información que no es mía, pero digo lo que no es mío. Pero si usted no dice qué es lo que no es suyo, se supone que es suyo. Y usted entonces obtiene beneficio. En este caso, ustedes obtienen una nota. Siempre obtienen un beneficio. O solo con el que alguien lo lea y le diga, hey, qué interesante, usted ya está obteniendo beneficio, está obteniendo un reconocimiento que usted no se merece porque esa información no es suya. Entonces usted está cometiendo plagio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no complicarme, para que todos estemos felices y contentos? Decir, según la OMS, según la OPS 2019, según Sampieri, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cita narrativa, es decir, yo introduzco desde el principio a quién dice lo que voy a expresar a continuación, ¿ya? O lo pongo todo lo que fulano, la autoridad, la ONG dice, y al final, entre paréntesis, le pongo, pues, de dónde lo saqué. Eso es una cita paraténtica. Pero ya les voy a enseñar eso. Entonces lo que quiero decir es que debemos de hacer las cosas bien. Bueno,
sobre qué es lo que tenemos para esta semana, tenemos la parte del marco de referencia, ¿ok? ¿Qué es lo que incluye el marco de referencia? Y quiero aclarar que yo le he puesto marco de referencia, porque todavía en esta parte, no sé si ya se van dando cuenta, si no se van a dar cuenta después, en la parte de investigación, como pues hay varias líneas, unos dicen esto, estos dicen esto, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que no están bien definidas todavía. Entonces, uno es el que tiene que tomar un criterio. Como investigador, uno tiene que tomar un criterio, leer todas las opciones que me dan y yo tomo mi decisión. Entonces, yo le he puesto marco de referencia, ¿ok? Así lo usan varios. Y para mí es válido, porque para mí estamos haciendo referencias, ¿ya? Entonces, dentro del marco de referencia, que lo vamos a poner como capítulo 2, vamos a tener los siguientes elementos. El estado del arte, el marco conceptual, el marco teórico, ¿ok? Como dije en la clase que les grabé y les dejé ahí en YouTube, no vamos a poner el marco legal. Ahora, realmente lo que les quiero decir es que yo no les voy a calificar marco legal, pero si ustedes quieren como grupo, porque su tema lo amerita, poner su marco legal, pónganlo, que por mí no hay problema. Los felicito si quieren cumplir con su marco legal, ¿ya? Porque sería lo ideal. Si mi tema está regulado por alguna legislación, entonces dentro del marco de referencia yo debo de poner marco legal. Por ejemplo, la cuestión de abuso y consumo de drogas, eso tiene un marco legal. Por ejemplo, la situación de embarazo adolescente tiene un marco legal en El Salvador porque funciona Lepina y funciona el Código Penal sobre abuso a menores. Sí, el tema es sobre, por ejemplo, VIH. VIH tiene ley, tiene la ley de VIH. Entonces, así, o sea, cada tema, no todos los temas tienen un marco legal. Por ejemplo, hipertensión arterial, bullying, no tienen un marco legal, ¿ya? Entonces, pues esos temas, a la hora de hacer un marco de referencia, no puedo tener que existe una regulación legal porque no existe. Pero aquellos temas que sí están regulados por la ley, debe entonces en mi investigación contemplarse. La del alcohol forma parte del abuso de sustancias psicoactivas. Sí hay regulación, sí hay regulación sobre el alcohol. Entonces, ustedes, o sea, según cada quien su tema, pues, cada quien su tema, al investigar, tiene que ver si le aparece que existe regulación legal o no sobre la relación de su tema. Por ejemplo, depende, por ejemplo, del grupo que lleva enfermedades de transmisión sexual, vaya, sobre como enfermedades de transmisión sexual no hay regulación, pero hay regulación sobre VIH. Entonces, se podría poner la parte de la regulación de VIH, porque obviamente dentro de las ETS, lo más seguro es que la más popular o una de las que van a tratar más va a ser VIH. Entonces, yo debería de ponerlo dentro de mi marco de referencia, específicamente dentro del marco legal. El marco de referencia es como una cajita, digámoslo así, y dentro de esta cajita vamos a poner el estado del arte, que se refiere a las últimas por ejemplo, a las últimas investigaciones de estos últimos 5 años en relación a mi tema, es decir, investigaciones muy parecidas a la mía. El marco conceptual, pues que se refiere a la parte de la definición de los conceptos. Por ejemplo, si yo utilizo términos que sé que no son muy de uso popular, entonces yo debo de definir esos conceptos. En términos generales también no solo se refiere a los conceptos que puedan ser difíciles de definir, sino que aquellos conceptos que son ambiguos, como lo que les mencionaba ahorita, de que existen varios autores, unos piensan esto, otros piensan esto u otro, entonces yo tengo que dejar una postura clara. En el marco conceptual yo dejo una postura clara. En este trabajo se entenderá por tal cosa esto, esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pueda que otros no lo entiendan de esa forma. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una investigación sobre metodología de investigación, entonces yo en la parte de marco conceptual podría definir lo que les dije aquí a ustedes. En este trabajo se entenderá por marco de referencia el marco conceptual, el estado del arte, el marco teórico y
el marco legal. Eso es un marco conceptual, pues definir. Entonces, ¿qué estoy definiendo? En este caso estoy definiendo qué se va a entender por marco, por marco de referencia. Eso es lo que estoy definiendo aquí. Entonces, no es como un glosario, que yo pongo la palabra y pongo. En esencia sí, fíjense, pero lo que hago es que lo hago como narrativo, pues. No le pongo la palabra a 2 puntos y ya, sino que, por ejemplo, abro un párrafo, cada concepto es un párrafo, ¿ya? Cada concepto es un párrafo. Por ejemplo, como les dije, en este trabajo es narrativo, pues, en este trabajo se entenderá por marco de referencia al estado del arte, al marco conceptual, al marco teórico y al marco legal. Porque posiblemente otros autores en sus trabajos van a entender marco de referencia lo que yo entiendo por marco teórico nada más. Porque algunos autores consideran marco teórico y marco de referencia como sinónimos, como uno solo. O sea que yo le puedo poner marco teórico o marco de referencia. Para mí no. Entonces yo tengo que definir esos conceptos, ¿ya? Entonces, pero no en todas las investigaciones se da esas ambigüedades. Entonces, donde no se dan las ambigüedades, lo que se hace es definir aquellos conceptos que puedan generar problemas, por ejemplo, para la hora de leerlo, ¿qué significa? Pues más que qué significa, qué entendió el investigador por este concepto. Entonces, para poder entender las ideas que está expresando en su trabajo. Por ejemplo, si el tema fuera VIH, yo en el marco conceptual, por ejemplo, podría poner que ya hoy es conocido, pero digamos que al principio no era muy conocido. Un paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido se entenderá por aquel paciente cuyo recuento de CD4 y CD8 se encuentran por debajo de 400, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy diciendo cuándo yo voy a considerar un paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido. Entonces, cuando ya el lector siga leyendo mi trabajo, entonces, y cada vez que yo diga paciente inmunocomprometido, ya el lector sabe qué entiendo yo por paciente inmunocomprometido. Eso es el marco conceptual. El marco teórico es la sustentación teórica. Ahí ustedes definen, por ejemplo, qué aspectos sobre el tema quieren abordar. Y ojo, tengan cuidado, porque unos grupos están cometiendo el siguiente error. Están abordando el tema como el tema. Y recuerden que tienen 2 variables. Casi todos los grupos tienen 2 variables, porque así es más fácil comenzar. Ya hay otras investigaciones más sofisticadas que llevan más de 2 variables, son multivariables. Nosotros estamos haciendo una investigación bivariable. Entonces, ustedes llevan 2 variables, no llevan solo una. Entonces, no están abordando el tema, por ejemplo, bullying en los estudiantes de etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son esos estudiantes? Son adolescentes, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, tu tema en sí es bullying en adolescente, ¿ok? Por ejemplo, hay un grupo que lleva signos y síntomas, signos y síntomas de alarma en embarazadas menores de 20 años. Entonces, tienen que recordar que su tema, ojo, su tema no es embarazo adolescente. Sí son embarazos adolescentes porque son embarazadas menores de 20 años, pero su tema es signos y síntomas de alarma en el embarazo. Ese es el tema. Por eso a algunos grupos les he puesto, tengan claro qué es lo que están investigando, porque se están confundiendo. Tengan cuidado con su tema, lean bien su tema y entiendan ustedes qué es lo que realmente quieren investigar, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente quieren saber? Entonces, por eso es que hemos generado un enunciado del problema, que es mi investigación en forma de pregunta. Entonces, si quieren, lean bien sus preguntas para que se den cuenta qué es lo que realmente están investigando. Por ejemplo,
Si ustedes están investigando sobre niveles de conocimiento de hipertensión arterial, entonces en la población tal, entonces ustedes están buscando cuánto sabe la gente sobre la hipertensión arterial. ¿Mi tema es hipertensión arterial? Sí, en parte, pero lo que estoy yo interesado en saber es cuánto saben. Entonces, yo a la hora de hacer un marco teórico no voy a ir a llenarlo sobre hipertensión arterial, sino lo voy a enfocar sobre lo que la población sabe o no sabe sobre la hipertensión arterial y cuál sería la importancia de que la gente sepa o cuáles son los problemas de que la gente no sepa. Entonces tienen que tener claro cuál es realmente su línea de investigación. No son en sí los temas como están, porque les dije, el asunto es que los temas yo los puedo tener en diferentes enfoques. Yo este tema lo puedo ver con un enfoque, este mismo tema lo puedo ver con otro enfoque. Entonces, ustedes a la hora de haber hecho el título de investigación, ustedes enfocaron ese tema a una línea. Entonces, ahí es donde deben de seguir ustedes. Por ejemplo, los que tienen niveles de conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual. Vuelvo a decir, sí van a investigar sobre las enfermedades de transmisión sexual, porque obviamente hay que conocerlas. Pero ustedes están investigando los niveles de conocimiento, algo así me parece, los niveles de conocimiento en los estudiantes sobre la GTS. Entonces a ustedes lo que les interesa enfocar en su marco teórico es de qué sirve que la gente sepa o no sepa. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sí sabe sobre las enfermedades de transmisión sexual y alguien que no sabe sobre las enfermedades de transmisión sexual? Entonces, su enfoque es sobre cuánto sabe la gente sobre las enfermedades de transmisión sexual, porque su pregunta, su enunciado de problema es cuáles son los niveles de conocimiento de los estudiantes sobre las enfermedades de transmisión sexual, que ahí también tienen otra variable, que es sobre adolescentes o sobre adultos jóvenes, porque es estudiantes de la universidad. No es lo mismo abordar enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores, en adolescentes o en niños, porque los niños pueden tener enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, a la hora del parto, ¿ya? Entonces, los enfoques, aunque sea siempre enfermedades de transmisión sexual, el enfoque es hay que tenerlo muy en cuenta porque no solo es enfermedades de transmisión sexual, es de las enfermedades de transmisión sexual, qué es lo que yo estoy investigando, en quiénes. Entonces tengan todos esos elementos en cuenta que son los que se contemplan en el marco teórico. El marco teórico, ojo, mucho cuidado, no es ir a sacar el poco de información sobre el tema, porque de eso existe un montón. El asunto es sacar la información que amerita mi investigación. Mi investigación es con miembros de la comunidad X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sobre ese tema en comunidad, o sea, tienen que buscar los dos elementos, mi tema en comunidades, ¿ya? ¿Qué aparece? Si es en adolescentes, si es en personas adultas, o sea, todos los elementos que tiene su tema, buscarlos, ¿ya? No solo buscar el tema general, no van a ir a buscar el tema general, van a buscar los elementos, los factores que están interviniendo en su tema y esos son los que van a ir agregando en el marco teórico. Vale. Rápidamente, porque me estoy dilatando demasiado, les quería enseñar esto. Primero, aquí. Siempre les dejo un ejemplo. Por eso me doy cuenta de que ni siquiera revisan bien las indicaciones que les dejo en Canvas, porque en Canvas siempre les dejo un ejemplo. Y así como este ejemplo se les debería de ver a ustedes. Por eso les dije, cuando se usan las normas, sirven para uniformizar. Todos los trabajos de investigación se ven iguales. Si el suyo no se ve igual, pues lo siento, pero es obvio entonces que no está aplicando las normas, porque todas las investigaciones se ven iguales. ¿Y por qué se ven iguales? Porque todos seguimos las mismas normas APA, ¿ya? Hoy cambiaron, en el 2019, en octubre cambiaron, por eso hoy se empiezan a ver algunas distintas, pero de ahí todas han seguido un mismo patrón y por eso todas las investigaciones se ven iguales. Entonces, si la suya no se ve así, algo no ha hecho bien. El capítulo 2, ojo,
aquí números romanos, si ustedes se fijan, por ahí alguien me mandó números arábicos, números romanos, al centro en mayúscula, porque esto es título, esto es texto de primer nivel. Esto es subtítulo, por eso dice 2.1, es texto de segundo nivel. Esto se le ha olvidado a muchos grupos, pocos grupos se acordaron que, si recuerdan las imágenes que les envié, y se los dije incluso como chiste en la videoconferencia, cuando estábamos chiquitos, cuando nos enseñaron que cuando se abría un nuevo párrafo, jugábamos con dejar las sangrías cada vez que estábamos recibiendo el dictado. Bueno, pues no era juego. Realmente en escritura formal siempre se deja párrafo, se deja sangría en la primera línea, según APA de 1.27. Y les dije cómo se configuraba en Word. No debe de ir justificado, sino que alineado a la izquierda, entonces por eso voy a ver quebrado el texto a la derecha. No espacios entre los párrafos, sino que según APA todo debe de ir continuo. No debe de haber ningún espacio muerto. Los textos de segundo nivel solo llevan, como es una regla ortográfica, no la pueden cambiar, la primera letra inicial mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué es el estado del arte? Bueno, el estado del arte es, después de una pequeña, muy breve introducción sobre el tema, se genera lo siguiente. Es así que existen estudios sobre este tema como los siguientes. Este es el punto clave. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Lo que voy a hacer aquí es mencionar trabajos parecidos al mío de los últimos 5 años. Eso es el estado del arte. Dar a conocer que este trabajo que yo estoy haciendo ya lo han hecho otras personas, en otros tiempos, obviamente, en otros tiempos, en otros lugares. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el 2014, y pongo el resumen de esa otra investigación, ¿ya? En Cartagena, Colombia, 2009, tal y tal cosa. Luego, siempre en Colombia, pero en el 2012, y todo el resumen de la investigación. ¿De dónde saco yo esta información? ¿Ya? Porque tengo que colocar la parte de los objetivos que usaron en esa investigación, tengo que usar la metodología, tengo que utilizar las conclusiones a las que ellos llegaron en su investigación, y eso quiere decir que tengo que ir a leer todo el documento de ellos. No, porque como todo investigador, ¿ya? Vamos a hacer, y que lo vamos a hacer nosotros después, vamos a hacer lo que se llama resumen ejecutivo. Toda investigación en su primera página lleva lo que se llama resumen ejecutivo. ¿Se acuerdan del chiste que les conté la semana pasada? De que un cipote me mandó como justificación lo que yo le dije que eso se llamaba resumen ejecutivo. Porque en el resumen ejecutivo es eso, es el resumen. Ahí va, ¿cuál era tu título de investigación? ¿Cuál era tu objetivo o tus objetivos? Ahí va tu metodología y van tus conclusiones. Entonces, cuando él me presentó todas esas partes en lo que supuestamente había hecho como justificación, era obvio que eso era un resumen. Yo les dije, lo vamos a hacer nosotros, porque en toda investigación hay que hacer un resumen. Entonces, está aquí, no tienen que ir a leer todo. Está aquí. Si de verdad están basándose en investigaciones, ¿ya? No lo van a tener difícil, porque solo tienen que ir a copiar esto, ¿ya? Así de fácil. Lo único es que le van a dar una pequeña introducción. Como ustedes lo van a leer, van a hacer esto. En el 2014, en un hospital de Lima, Perú, y de ahí tienen esta información. Solo de aquí la van sacando y la van pasando para allá. Así de simple, ¿ya? Pero obviamente tienen que primero tienen que investigar trabajos parecidos a los suyos. ¿Cómo pueden hacerlo? Utilizando su título de investigación. Obviamente sin la población y sin el tiempo. Solo, por ejemplo, identificación de lo que sea, ya los que llevan identificación. Identificación y todo y su tema, como lo tienen. Entonces solo lo copian así, lo pegan en Google y ahí les van a aparecer investigaciones parecidas a las suyas, ¿ya? Entonces, pueden ver que aparecen de diferentes formas. Si ustedes se fijan, lo que algunos grupos sí hicieron, yo después les voy a enseñar a hacer la portada,
sobre que, bueno, lo que lleva una portada es la investigación, las personas que lo hicieron, dónde lo hicieron, y ya después, bueno, viene el resumen. Nosotros vamos a hacer un tanto distinto por peticiones de la universidad que ya tienen estructura, pero si ustedes se fijan, son las mismas partes. Entonces, el resumen siempre va a estar dentro de las primeras páginas. En este caso está dentro de la misma primera página como portada. Entonces, solo se lee esta parte y yo ya puedo entonces hacer un estado del arte. De las investigaciones no deben de superar 5 años atrás. Ya más de 5 años atrás ya está muy vieja la investigación. Entonces, así de simple. Usen su mismo título de investigación y con el mismo título que ustedes ya tienen, vayan e investiguen qué otros trabajos se han hecho parecidos al de ustedes. Y luego solo ven la parte del resumen y sacan, por ejemplo, un párrafo sobre de qué se trató esa investigación y a qué conclusiones llegaron en esa investigación. Sacan unas 2 o 3 investigaciones, solo para que lo hagan como ejercicio. Luego, lo que les decía, el marco conceptual es en esencia ir definiendo algunos conceptos, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, no es exactamente como un diccionario, pero sí pueden utilizar la estrategia de los 2 puntos, pero no es como un diccionario de una sola palabra, sino que pues hay que expresar un poquito más, dejar claro cómo se define ese elemento. Esta es otra forma de hacerlo, como les decía, no exactamente con los 2 puntos, sino que hacer una definición. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo adolescente se define como aquel que se produce entre los 10 y los 19 años, independientemente del grado de madurez biológica o psicológica. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy dejando claro cuál es mi postura sobre cómo se va a entender embarazo en la adolescencia. Y tomé como referencia la definición de la OMS. ¿Qué quiere decir? Que la misma definición de la OMS voy a utilizar en mi trabajo. Así lo voy a comprender. Embarazo en la adolescencia lo voy a comprender como lo comprende la OMS. El marco legal, pues es simple, solo van a poner de dónde lo sacaron, si es una ley, si es una política, etcétera, y solo pegan los artículos relacionados a su tema. Eso es simple, es como hacer entran a esa ley y solo copian y pegan los artículos. Obviamente son artículos, no los pueden modificar, los van a copiar y pegar tal cual. Los encuentran, pero solo aquellos que de verdad estén relacionados a el tema en el que ustedes están trabajando. Obviamente, por ser una ley, tiene mucho más cosas que trata, pero ustedes solo van a sacar aquellos artículos que a ustedes de verdad les interesan, ¿ya? Que incluso después ustedes podrían hacer mención, como dice en el artículo tal, cuando ya estén, por ejemplo, haciendo las conclusiones, ustedes ya van a tener ahí de referencia a eso, y ustedes ya van a empezar, por ejemplo, a hacer conclusiones de ese tipo. Como está establecido en el artículo tal, de la ley tal, es esto, 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 esto y esto. Para eso sirve tener, como si ustedes están investigando sobre ese tema, ustedes se supone se tienen que convertir en expertos en ese tema. Y si tienen regulación legal, pues hay que saber sobre las leyes que regulan eso. Cuando digo leyes, pues obviamente me refiero a leyes, pero también dentro del marco legal pueden haber políticas. Una política está a un paso de ser ley, pero que no es ley. El marco teórico, ustedes van definiendo obviamente aquellos elementos que ustedes quieren tratar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí van a utilizar, por ejemplo, el texto de tercer nivel, porque acuérdense que el texto de primer nivel era el capítulo 2, marco de referencia. El texto de segundo nivel era marco teórico. El texto, entonces, que ustedes van a empezar a pegar, como digámoslo entre comillas, títulos que van a ir ocupando en el marco teórico, son ya textos de tercer nivel. No se vayan a confundir con eso. Esos ya son textos de tercer nivel, ¿ya? Entonces hay que seguir como dice APA, que se deben de hacer los textos de tercer nivel, en negrita y en cursiva, ¿ya? Y así sucesivamente, a concluir con esa parte. Entonces, ¿vamos a investigar en Internet para hacer el marco de referencia? Sí, claro que vamos a utilizar Internet para hacer el marco de referencia. Mi recomendación es que vayan guardando, miren que se los digo por experiencia, vayan guardando sus referencias. Si yo, por ejemplo, vengo y agarro información de aquí, vengo y copio el URL, ¿ya?
no lo dejen para después, porque después es mentira, es un desmadre y ya después no se halla, y lo que hacen al final es mentir. Y no tienen por qué mentir, si van haciendo las cosas bien de una sola vez, no tienen por qué mentir. Entonces, cuando vayan y copien algo, por ejemplo, ahorita que fui y copié algo, ustedes se van a su documento en Word, ¿ya? Y lo que van a hacer es irse a referencias, y en referencias se van a ir a manejo de recursos, y ahí lo que le van a dar es agregar una nueva, ¿ya? Pegan la URL que acaban de copiar y pues, le ponen de dónde lo sacaron, ¿ya? Por ejemplo, si ese nombre de la página era Canvas, obviamente no puede ser Canvas, pero digamos que lo saqué de Canvas, ¿ya? Y como tal vez no tengo el sitio, si logro encontrar cuándo fue hecho ese sitio, pues lo pongo. Y si no, pues le digo que me muestre todos los campos. Y lo que sí tengo es cuándo lo consulté. Lo consulté en el 2020, en el mes, bueno, el mes que lo consulté fue hoy agosto, el día 25. Entonces, pegar todos los datos posibles, o sea, los que yo logro encontrar. Si no los tengo todos, no hay problema, que para eso ya las normas dicen, si no tenés este dato, ya Word ya va a saber qué tiene que poner ahí. Entonces, ustedes pongan todos los datos que ustedes logren conseguir. Y de ahí solo le dan OK. Entonces ahí quedó ya guardado. ¿Esto para qué nos va a servir? Al final para hacer nuestra página de referencias. Ahí vamos a poderle pedir a Word que nos pegue todas las referencias. ¿Okay? Entonces, esto lo hacen en un solo archivo de Word. Tienen que crear un solo archivo de Word. Y como les decía, se lo pueden estar reenviando por correo. ¿Ya? Para que todos tengan el mismo archivo. Y si algo llega a pasar, no se pierde todo, sino que solo se pierde, por ejemplo, lo último que se haya hecho. Bueno, ¿tienen alguna duda o consulta de lo que hemos hablado el día de hoy? No, licenciado, porque con lo que usted explicó, a mí me ha quedado claro todas las dudas que tenía. Vaya, gracias compañera. Solicitarles, por favor, comuníquense conmigo. Yo no tengo problemas. ¿Saben qué sí me enoja? Que no, que no se comuniquen conmigo y que me envíen cualquier cosa. Entonces, eso sí me enoja. Vale. Eso sí me... ¿Saben qué hacer ahí, verdad? ¿O no? Lo que tienen que hacer es darle ahí presente, enviar voto. Eso es lo que tienen que hacer. Eso, así voy a tomar la asistencia. Ahí me va a quedar guardado quienes estuvieron en la videoconferencia. Solo tiene que darle presente, enviar voto. Y ya a mí me va a generar un Excel con todas las personas que votaron, que se refiere a todos aquellos que asistieron a la videoconferencia. Darling, tendríamos que hacer la encuesta. Todavía no. Paso a paso, Darling, paso a paso. Ahorita solo estamos informándonos acerca de qué se sabe ya de mi tema, qué investigaciones parecidas a las mías han habido, para que me sirvan así como luz, como camino. Y ya después todavía no llegamos a esa parte. Todavía nos falta entrar a la parte de las hipótesis, a la operacionalización de las variables. Después de la operacionalización de las variables viene la generación del instrumento. Pueda que el instrumento sea una encuesta, pero no todos posiblemente van a hacer encuestas. Por ejemplo, tenemos dos grupos con investigación cualitativa que ellos no pueden hacer encuesta porque no pega. Lo que ellos tienen que hacer es entrevista. O sea, ellos van a hacer preguntas abiertas y el entrevistado va a dar sus respuestas. Entonces, pero eso viene más adelante. Lee dice que hay un problema. ¿Cómo? ¿Cuál problema? No sé si se guarda así. Solo se le da a enviar, ya estuvo. Sí, pero dice hubo un problema, vuelva a intentarlo. No sé si queda guardado igual o no. De ver. Quiero ver. Ok, ya está.
Ahorita tenemos a Yesenia, a Bridget y a Kelly. Solo esos 4 ahorita. Traten de volverlo a hacer. Sí, porque ahorita solo 4 aparecen. Cinco con Emerson. Bueno. Bien, tengo otra reunión a las 9. Entonces, veamos. Ajá. Bueno, voy a hacer algo más entonces. No va a funcionar, creo yo. 25 asistentes, vamos a tomar. Traten de completarlo si pueden. No me salen todos así. Bueno, me tengo que salir porque yo soy el organizador de la otra reunión a las 9. Entonces, pero si me salgo se va a cancelar. Bueno, estuvimos 25. Gracias por su asistencia. Nos vemos después porque yo soy el organizador de la otra reunión, entonces tengo que estar yo primero.